¿Quién habla por ellos? A casi una semana del triple homicidio que conmueve a la sociedad chilena, esclarecer y castigar la muerte de los 3 carabineros asesinados en la región de Biobío se ha convertido en máxima prioridad para el gobierno de Gabriel Boric, quien calificó el hecho como un cobarde atentado. Profundo dolor, desgarro y también con mucha convicción y decisión queremos entregarle nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos del sargento Carlos Cisternas, el cabo primero Sergio Arévalo y el cabo primero Misael Vidal, que fueron brutalmente asesinados el día de ayer en un acto que merece toda la condena, el repudio no solamente del Estado de Chile, sino de la sociedad chilena íntegramente. El crimen, ocurrido el 27 de abril en coincidencia con el Día del Carabinero, se produjo en medio de la crisis de inseguridad que afronta desde hace meses el país trasandino. Cuando matan a un carabinero, ¿quién habla por ellos? Según las investigaciones preliminares, los 3 policías, Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, fueron presuntamente emboscados por un grupo armado cuando se dirigían a realizar una serie de controles de medidas cautelares a personas con arresto domiciliario en la comunidad de Cañete, provincia de Arauco. ¡Viva Chile! Tras disparar contra la patrulla policial y matar a los agentes, los delincuentes incendiaron el vehículo con sus cuerpos adentro. No puedo estar más dolido, más triste, con rabia, una rabia profunda. ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos siguen persiguiendo? ¿Por qué nos siguen atacando? ¿Por qué nos siguen generando tanto daño si solo lo que hacemos es tratar de contribuir a la paz de este país? Tras el ataque, el gobierno dispuso el toque de queda en las localidades de Cañete, Contulmo y Tirúa y presentó una querella por homicidios de carabineros, infracción a la ley de armas y organización criminal, 3 delitos que conllevan una condena a cadena perpetua calificada. Fuera los milicos y los pacos del Gualmapu. Mientras sigue la búsqueda de los culpables, las autoridades dejaron en libertad a 2 de los 3 detenidos en un principio cerca de la zona del triple crimen por no poder probar su participación, mientras que el tercero fue procesado por resistencia a la autoridad. Vamos a buscar donde sea necesario para encontrar a estos criminales. Como presidente de la República, yo no descarto ninguna de las herramientas legales que están a nuestra disposición. Una de las líneas de investigación liderada por el fiscal general de la Araucanía, Roberto Garrido, apunta a una banda criminal chilena que busca retomar el control en la ruta P72 que une Cañete con Tirúa y otra al accionar de comunidades mapuches radicalizadas como la Guam, Huaychan Auca Mapu, a la que desde 2016 se le acusa de un accionar paramilitar, y la resistencia mapuche Lafkenche vinculada al ataque al complejo industrial Molino Grolmus en 2022, calificado por Boric como terrorista. El triple crimen de los carabineros tuvo lugar en las regiones de la Araucanía y Biobío, escenario desde hace décadas de un conflicto que involucra a los pueblos originarios, el Estado y grandes empresarios que explotan tierras y bosques considerados ancestrales por las comunidades indígenas. Y vamos a recuperar las tierras donde nosotros vivíamos. O sea, nosotros nacimos y crecimos acá, ¿y por qué teníamos que quedarnos en Coyipulli en un espacio reducido si nosotros somos de acá de la tierra? El mapuche es de la tierra. El mapuche vive de la tierra. El sustento del mapuche es la tierra. A mí no me interesan los palos de la forestal. A mí me interesa la tierra porque yo en la tierra voy a comer, voy a vivir, voy a criar y van a crecer mis hijos libres. Ante los constantes atentados que incluyen ataques incendiarios a iglesias, escuelas y viviendas y asaltos a conductores rurales atribuidos a organizaciones mapuches, desde mayo de 2022, el gobierno de Gabriel Boric dispuso el estado de excepción y la militarización de la zona de Arauco y otras localidades de la Araucanía en un intento por controlar el sabotaje y la violencia. El gobierno del presidente Boric gobierna con las mismas leyes que han gobernado todos. Y mientras eso no cambie, yo veo que va a ser difícil la forma de que cambien, la forma de sentarse a conversar, porque aquí se habla de diálogo y todo, pero ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de devolver las tierras, que las forestales le van a devolver las tierras a las comunidades, vamos a ser partícipes, digamos, con los recursos naturales, que el agua se va a deshacer. A pesar de haber sido uno de los líderes de las protestas sociales de 2019 y 2020, en las que se reivindicaba el reconocimiento de la autonomía, las tierras y la identidad mapuche,
Desde su llegada al poder, Gabriel Boric no logra encontrar una salida diferente a los reclamos ancestrales de los pueblos originarios por fuera del accionar represivo del Estado chileno frente al recrudecimiento del conflicto en la Araucanía. Bueno, bien, el conflicto mapuche no comenzó ahora en Chile, viene de larga data, de muchos años. A ver, comenzamos a transitar esta cronología. 1970-1973, el gobierno de Salvador Allende entrega más de 150.000 hectáreas a comunidades mapuche. Todo cambia a partir del 1973 a 1989. Contra reforma agraria de la dictadura Augusto Pinochet, reexpropia tierras mapuches. Seguimos avanzando en los años. 1990, acuerdo de Nueva Imperial entre comunidades mapuches y el candidato presidencial de la Concertación, lo recordará Patricio Aylwin, para su reconocimiento constitucional. 1994 al año 2000, organizaciones mapuches toman tierras privadas y el gobierno del expresidente Eduardo Frei aplica la Ley de Seguridad Interior, relocalización de familias mapuche por construcción de represas hidroeléctricas en la cuenca del río Biobío. Seguimos avanzando con los años, nos vamos a 1998, creación de la coordinadora Arauco Maleco, organización mapuche indejista que recurre a medidas de acción directa y apropiación de tierras. 2008, atención con este año, asesinato del joven mapuche Matías Catrielo por parte de un carabinero. Seguimos avanzando en los años, decíamos, no tiene el comienzo el conflicto mapuche en estos días, ni mucho menos en los últimos años, diríamos en las últimas décadas. 2013, asesinato de Werner Luschinger y su esposa en un incendio intencional, por lo que fue condenado el mapuche Celestino Córdoba, allí el culpable. 2018, asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Sucedió justamente en 2018 por un carabinero, otro hecho similar al que recién analizábamos y comentábamos. Más cerca en los años 2020, atentados incendiarios atribuidos a organizaciones mapuche de instalaciones forestales y vehículos y también iglesias en el sur de Chile. 2021, declaración del estado de excepción en el sur de Chile y Biobío por parte del gobierno del exmandatario Sebastián Piñera. Bien actual, hace 2 años, 2022, el gobierno del actual presidente Gabriel Boric declara el estado de excepción intermedio en el sur, Biobío y Arauco. Bueno, hasta aquí la situación de lo que ha pasado justamente en los últimos años, mejor dicho, en la última década. Por eso insistíamos, luego del informe especial, que el conflicto mapuche en Chile no se origina ahora. Bueno, tiene larga data y allí lo relatábamos recién, las diferentes cuestiones que fueron sucediendo a lo largo de los diferentes años. Leticia, bueno, es toda una historia de luces y sombras, ¿no?, en Chile con respecto al conflicto mapuche. Depende del año y depende del presidente también. Sí, Pablo, déjame igual remarcar algo. Si bien el asesinato de los 3 carabineros se da en la región de Biobío y la región de Biobío, como la Araucanía, suele ser conocida por lo que se suele denominar como el conflicto mapuche, hay que decir que hasta el momento no se sabe quiénes lo asesinaron, ¿no? Quiénes asesinaron a estos 3 carabineros. De hecho, habían sido detenidas 3 personas, 2 fueron liberadas y la tercera quedó presa por otra causa que no tiene que ver con el asesinato de carabineros. Así que primero, digamos, destacar esto, por supuesto, enciende las alarmas por la región, por el conflicto que hay, por el conflicto que tiene el propio Gabriel Boric. Por los antecedentes también, Leticia. Por supuesto, por la región y por el propio Gabriel Boric, que, bueno, muchos lo cuestionan por un discurso que había tenido previo a asumir, de sacar a los militares. Bueno, de hecho ahora han pedido parte de la
la dirigencia de derecha, de ultraderecha, el estado de sitio directamente. Hay partes en las que está militarizado, hay partes o comunas donde hay toque de queda, pero se negaron al estado de sitio. Pero a lo que voy es, el propio Boric tiene, digamos, los conflictos por la cuestión mapuche por un lado, pero sí remarcar que hasta el momento no se sabe quiénes fueron los asesinos. De hecho, esto me lleva al segundo punto que creo que en parte es el eje, digamos, de lo que está pasando en Chile, que tiene que ver con la cuestión de seguridad y particularmente del crimen organizado, ¿no? Lo decíamos un poco al comienzo. ¿Qué es lo que se está viendo en Chile? Bueno, primero que en el 2020 se prendieron las alarmas por el hecho de que había aumentado la tasa de homicidios, había aumentado la criminalidad. Lo que me dicen los especialistas chilenos hasta el momento es que esto descendió en el 2023, que digamos, se puede decir de alguna manera que está estable en cuanto a lo numérico, en cuanto a la cantidad, pero ¿qué es lo que no empieza? La forma de criminalidad, ¿verdad? Exacto, Pablo, lo que se empieza a registrar es una forma mucho más violenta, de hecho esto que decíamos, ¿no? Y lo que pasó con Carabineros, los balearon, después los prendieron fuego, bueno, un hecho que no se había visto con anterioridad, y lo que se empieza a ver es este tipo de delitos, como puede ser, por ejemplo, el sicariato, entre otros, que se asocian directamente al crimen organizado. Y esto es, por supuesto, lo que empieza a llamar la atención, porque si hablamos de crimen organizado, hablamos de narcotráfico, hablamos de mafias en otros aspectos, y esto, por supuesto, empieza a preocupar y mucho. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer Gabriel Boric en este contexto? Porque la otra situación, Pablo, que pasó fue que, bueno, como sabemos que los hechos de inseguridad suelen generar mucha conmoción, y lo que suele pasar, y lo hemos visto de hecho en Ecuador hace muy poquito con el referéndum, donde se aprobaron, por ejemplo, medidas por las cuales los militares pueden salir a las calles a combatir el crimen organizado sin la necesidad de decretar el estado de emergencia, más condenas a los delitos de este tipo, lo que empezamos a ver, lo que comúnmente se llamaría como más mano dura, si se quiere, ¿no? O más punitivismo en ese sentido, y eso me parece que es un poco lo que se vio en estos días en Chile, al menos en parte de la dirigencia política. Hay que ver qué adopta o qué medidas adopta Boric. Exactamente, me parece que esa es la disyuntiva de Boric ahora, porque salieron el gobernador de la región de Biobío a pedir que se restablezca la pena de muerte directamente, que fue derogada en el 2001 en el caso de Chile, pero también lo hizo el gobernador de Valparaíso, que es mucho más cercano al presidente. También pidió dar el diálogo, que se hable de restablecer la pena de muerte, es decir, estamos hablando de un extremo que va mucho más allá. Extremas, claro. Exactamente, bueno, algunos funcionarios salieron a bajar un poco el tono y decir, no, de ninguna manera vamos a restablecer la pena de muerte. No, lo que dijeron estos funcionarios, como bien decís vos, no es la solución. Exacto, y que lejos a quienes están pidiendo la pena de muerte le dijeron, señores, no es la solución. De hecho, iría en contra del derecho internacional, bueno, un poco lo que planteaban o de los acuerdos que ha firmado Chile en su momento, pero sí lo cierto es cómo se ha endurecido, si se quiere, este discurso en la dirigencia política, y me parece que ahí sí va a ser interesante ver qué va a hacer un Gabriel Boric, que además, recordemos, ¿no? Lo vemos ahora en un discurso, por supuesto, cuestionando mucho, se lo vio muy conmocionado por el asesinato de Carabineros, pero recordemos que hasta hace un par de años, justamente Carabineros era quien había quedado en el foco, en la mira por el estallido social, y era el propio Boric y gran parte de su gabinete quienes cuestionaban el accionar de la fuerza policial. Bueno, lo que vemos ahora es, o lo que podemos llegar a ver, o lo interesante, la pregunta es si Gabriel Boric va a responder un poco más a sus bases, si se quiere, más de izquierda, o si va a ceder un poco más al discurso que se está viendo consecuencia de este crimen atroz de los 3 carabineros. Es muy interesante lo que está planteando Leticia. Bueno, uno recuerda a Gabriel Boric ya como presidente hablando de esa manera contra los carabineros, pero inclusive en plena campaña presidencial. Fue uno de sus ejes, podríamos decir, centrales de campaña. De hecho, hablaba de reformar directamente Carabineros, bueno, ¿no? Claro. Porque recordemos que en el estallido social, más de 40 muertos, bueno, decenas de personas que directamente quedaron ciegas y que señalaban a las fuerzas policiales. Unas fuerzas policiales que hay que decir esto también, Pablo, previo al estallido tenían un apoyo como diría en pocos países, y de hecho esto se está viendo de nuevo. Hoy veía una encuesta de CADEM que decía que más del 70% respalda fuertemente a Carabineros. Digamos, esto me parece que igual es algo que hay que considerar cuando se analiza Chile, pero que sí tuvo ese momento en el estallido social en el cual había sido muy cuestionado, y el propio Boric era quien decía, tenemos que llevar adelante una reforma policial. Bueno, eso no solo no sucedió, sino bueno, lo que estamos viendo después de este asesinato, justamente un apoyo muy fuerte, y ver qué puede hacer, qué va a hacer Gabriel
Boric para dar una respuesta. Sobre todo yo ahora, más que lo del conflicto mapuche, al menos hasta que se sepa, lo pondría más en tema seguridad y el crimen organizado que los a las claras... responsables o el responsable de estos asesinatos. Exacto. Pero volviendo al conflicto mapuche, también hay que destacar, al no prosperar la reforma de la Constitución chilena, la respuesta que estaba esperando la comunidad mapuche no llegó directamente, ¿verdad? Sí. Se estaba esperando una reorganización mapuche o de las comunidades mapuche en Chile, estaba plasmada en la nueva Constitución que nunca nació. Sí, es interesante, Pablo, lo que recordás, porque de hecho en el primer texto constitucional no solo había tenido participación, no solo mapuche, sino de los pueblos indígenas de Chile, que habían, digamos, sido parte de escribir el texto constitucional, sino que también se hablaba o se planteaba un Estado plurinacional, ¿no? Correcto. Algo que, bueno, ya quedó muy lejano porque ese texto constitucional fue rechazado. Después, recordemos que se votó otro texto constitucional que lo había redactado mayoritariamente los partidos de derecha, el Partido Republicano de José Antonio Kast, y que también fue rechazado y que por lo pronto un propio Boric que dijo ya no vamos a avanzar en o modificar la Constitución, que es la Constitución pinochetista que aún rige en Chile.